Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Ya lo tenemos en línea, vamos a estar hablando con él, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y también jefe de internación del Hospital CEMIC. Estamos en línea, comunicación telefónica con Martín Strigelsi. Martín, ¿cómo estás? Aldo Gamba te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Aldo, ¿cómo están? Bien, muy bien, es un gusto tenerte, gracias por estos minutos. Martín, primero te quiero preguntar cómo la venís llevando vos, ¿cómo estás? Bueno, estamos ocupados, ¿no? Estamos con bastantes pacientes, tenemos bastante trabajo, hemos visto aumento del número de casos en las últimas semanas, así que estamos más ocupados de lo que hemos estado los meses previos, ¿no? En el sentido de que, bueno, tenemos más pacientes, algunos pacientes críticos, pero sobre todo pacientes de internación general. La mayoría de los pacientes están bien, por suerte, como es la historia de esta enfermedad, pero bueno, estamos trabajando activamente, ¿no? Así que bueno, no hay mucho tiempo para analizar cómo está uno, hay que hacer lo que hay que hacer ahora. Ayúdame, Martín, dame una mano para tratar, digamos, de llevar a los oyentes un poco de certidumbre dentro de lo que se pueda y de ordenar la información que venimos recibiendo. El COVID-19 en realidad es un virus que viene de una familia de coronavirus y que va mutando. O sea, el COVID-19 justamente es un derivado del COVID, que a veces ataca a animales, a veces ataca a personas, pero ¿qué particularidad tiene respecto a la familia que ya se conocía del COVID-19, del COVID, ¿no? Bueno, la familia COVID es una enfermedad producida por un virus que se llama SARS-CoV-2 o SARS coronavirus 2, que produce una enfermedad clínica conocida como COVID-19. Entonces, por eso se lo asocia al virus con el nombre de COVID-19. Es un virus que pertenece a una familia donde había varios otros virus, en general asociados a resfríos comunes. En seres humanos, los coronavirus, descritos en la década del 60, o a inicio de la década del 60, se habían asociado a enfermedades banales, o sea, infecciones del tracto respiratorio superior de tipo resfrío, y se estimaba que producían aproximadamente un 15% de los resfríos comunes, o sea que no era un virus al cual no era una familia de virus a la cual no estuviéramos expuestos. Dicho esto, para principios del 2000 aparece un virus de esta familia nuevo, se llama SARS, que es un virus más agresivo que produce un distrés respiratorio y que tiene su inicio en Asia, pero se limitó, ¿no? El SARS se limitó realmente a 8.000 casos aproximadamente en el mundo en ese momento. Tenía una mortalidad más alta que este virus, tiene una tasa de letalidad de más o menos el 10%, que es bastante más que este. Y para el 2012 aparece otro virus de esta familia, que se llama MERS, que también produce un síndrome de distrés respiratorio, una infección respiratoria grave con mucha inflamación pulmonar, en Medio Oriente, ¿no? Ese virus tuvo menos casos que el SARS y tenía una mortalidad o una letalidad aún más alta, del 35%. O sea que los coronavirus eran familias de virus que ya conocíamos previamente, tanto por los resfríos comunes como por estos dos virus que fueron mucho más agresivos y alertaron bastante a la ciencia del mundo en su momento, ¿no? Y a este se sumó ahora lo que conocemos como SARS coronavirus 2, que produce este COVID-19. Bueno, muy claro lo que decís, porque yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando es la primera vez que a través de los medios y por estar en medio de una pandemia y tanta difusión empezamos a hablar de lo que es el COVID, pero quería que la gente se enterara que el COVID ya existía. Ahora, me nombraste siempre Asia, Oriente, en el caso del COVID-19, pero me imagino también los anteriores, ¿tiene que ver con lo que se comenta de los animales, por ejemplo en Wuhan, en los mercados donde la gente consume, por ejemplo, de murciélagos, koalas, ratas, carne, digamos, que no es apta para consumo humano? ¿Se transforma desde ahí, llega al organismo, muta y después empieza esta cuestión, digamos, de epidemia? Sí, es la historia en la naturaleza de muchos virus, no solamente de los coronavirus, ¿no? Sí, es tal cual como comentás. Por ejemplo, el MERS, que era el virus de Medio Oriente, uno de los coronavirus,
se transmitía por camélidos, ¿no? Dromedarios y camellos, y ese virus se termina adaptando al humano. No producían infecciones en los humanos hasta que consiguen una mutación que hace que puedan acceder al epitelio respiratorio del ser humano y ahí entrar y producir enfermedad. O sea que hay muchos coronavirus que están en animales que no producen aún enfermedades en los humanos. A medida que los humanos interactúan con los animales, hay más oportunidad que si estos virus mutan, porque son virus que producen muchas mutaciones espontáneamente, alguna de esas mutaciones lo transformen en exitoso para poder replicarse en el epitelio del tracto respiratorio humano, y así empieza un virus que infecta a los humanos, que antes no lo hacía, ¿no? Ahora, este tipo de plaga moderna, llamémoslo, tiene que ver con una cuestión evidentemente cultural. Estamos hablando de una zona del mundo, un hemisferio del mundo, donde tiene una cultura que termina complicándonos a todos. ¿Cómo se hace para controlar este tipo de virus que se empiezan a propagar por esta cuestión cultural, en principio? Bueno, el virus, el coronavirus y varios otros de estos virus inicialmente aparecen en murciélagos y después se adaptan a un animal, a un hospedero intermediario que lo pueden infectar, y después se adaptan al humano. Así que cuanto más cercanía hay del humano con animales salvajes, más posibilidad hay de que alguno de estos virus en alguna de sus mutaciones sea exitoso para replicarse en humanos. Y ya es la historia del SARS, es la historia del MERS, es la historia de este COVID, como lo llamamos ahora. Así que, ¿cómo se hace para evitarlo? Y bueno, hay que limitar el contacto de los humanos con animales salvajes en la medida de lo posible. Estos mercados eran lugares ideales, ¿no? Porque si el virus replicaba en animales que la gente comerciaba por hobby o por alimentación, bueno, era una buena oportunidad para que el animal estuviera en contacto con humanos, y si tenía un virus que podía ser exitoso en los seres humanos, ocurriera, y de hecho ocurrió. Pero ha ocurrido con otros virus, ¿no? Hay virus, por ejemplo, de la gripe, que son aviares, que no infectan al humano, pero con algunas mutaciones podrían ser capaces de infectar al humano, y no tenemos ninguna inmunidad contra esos virus. El H1N1, por ejemplo, que se puede originar en cerdos, o ese tipo de virus de la gripe que están en otros animales y con alguna mutación infectan humanos con una cepa totalmente novedosa, nueva, para la cual no tenemos ninguna inmunidad. Bueno, esto es lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Te escuchaba recién y pensaba, ¿no? Digo, qué vulnerables que somos, ¿no? Dentro del ecosistema somos totalmente vulnerables, aunque pensemos que no. Hablemos del comportamiento del virus, de los síntomas. Vos mencionabas otros virus que tenían mayor tasa de letalidad. Este, aparentemente, gracias a Dios, es baja, pero tiene un potencial de contagio que es muy alta. Los síntomas que más conocemos por lo general siempre son fiebre, tos seca, cansancio, molestia y dolores musculares, diarrea, dolor de cabeza, pérdida de olfato hace poco, dificultades respiratorias. De ahí empezamos a entrar en un panorama crítico, quizás más agudo, corregime, dolor de pecho, incapacidad de hablar o moverse. En todo esto apareció un jugador que es Italia, ¿no? Cuando uno siempre dice, veíamos las películas desde lejos. Italia, a través de autopsias que se hicieron en el mes de marzo, supuestamente se descubrió que el colapso de las neumonías eran provocadas por una coagulación intravascular. Yo me preguntaba, y te traslado esa pregunta a vos, como infectólogo, médico especialista, conociendo este descubrimiento de Italia, conociendo la familia del COVID, por eso lo explicaste al principio, más los 5 meses que llevamos de experiencia de estar combatiendo este virus, ¿hay un protocolo, hay un proceso, un procedimiento que cuando llega una persona infectada y entra en una terapia intensiva en un hospital en Argentina, ya hay mayor práctica para poder tratarla y aumentar las chances de que esa persona viva? Es una pregunta muy buena, y estamos aprendiendo a medida que la sufrimos esta enfermedad, ¿no? O que sufrimos esta pandemia. Pero lo que sabemos es que hasta ahora muchos tratamientos que inicialmente parecían ser exitosos in vitro en el laboratorio, después no eran exitosos en los seres humanos. Y tengo varios ejemplos. La hidroxicloroquina es uno de ellos, por ejemplo, que en los seres humanos no ha servido y se ha retirado de varios de los estudios. Ahora, con respecto a tu pregunta, cuando entra un paciente a una terapia intensiva, es porque ese paciente tiene probablemente compromiso pulmonar y requiere oxígeno, así que
la oxigenación del paciente es el primer tratamiento de todos, y si es necesario la ventilación mecánica para poder ofertarle el oxígeno que sus pulmones no pueden intercambiar en el caso de estar muy comprometido. Hay algunos trabajos, uno sobre todo hecho en Europa, que muestra que los pacientes que requieren oxígeno y que están en una terapia intensiva y que están en un respirador mecánico, cuando se les da corticoides en una dosis relativamente baja para la que usamos los médicos en terapias intensivas o en internaciones generales, pueden disminuir la mortalidad hasta 1/3. Y ese trabajo hizo que cambie el estándar de cuidado, y cuando hay pacientes en terapia intensiva con compromiso de la oxigenación, uno de los tratamientos que se le ofrece, aparte del oxígeno, la respiración mecánica, el sostén de la presión y todas las cosas que hacemos habitualmente tanto en estas como en otras infecciones, es el uso de corticoides en una dosis baja a partir de este trabajo, ¿no? Pero no hay otros estudios que muestren con claridad que algún tratamiento es efectivo en el COVID-19. Hay una droga que se llama Remdesivir, que disminuye los síntomas, en un trabajo hecho grande en Estados Unidos, que no está disponible en Argentina todavía, se va a usar como en un ensayo clínico, pero la droga no está disponible en el mercado. Y el plasma de los convalecientes, que es la otra esperanza para pacientes críticos, todavía está en estudio, no está claro que sirva. Es una cosa que pensamos que puede ayudar a la gente y la estamos haciendo mientras aprendemos, ¿no? Yo te escuchaba recién a estos, pareciera que todo indica que estamos más cerca de un tratamiento para combatir la enfermedad que de una vacuna que te genere los anticuerpos en principio, y después vamos a ir a eso. Vos nombraste Estados Unidos, y Estados Unidos, la Autoridad Reguladora de Medicamentos autorizó el uso limitado de emergencia de una droga que es la hidroxicloroquina, una droga que Estados Unidos ha equipado todos sus hospitales y lo han empezado a llamar como el tratamiento de pacientes graves, pero es una esperanza para eso. Primero, digamos, ¿por qué tanto consumo de esa droga? Y después, ¿qué me puedes decir del suero equino hiperinmune, que se está hablando tanto y está trabajando la Universidad de San Martín con respecto a este hallazgo en principio? Bueno, con respecto a la hidroxicloroquina te puedo decir que no sirve. Que básicamente todos los trabajos de hidroxicloroquina eran trabajos muy pequeños, te diría tendenciosos en la forma en que estaban escritos. Había alguna evidencia en el laboratorio, pero cuando se testeó en seres humanos en ensayos grandes, la droga no demostró efectividad, a punto tal que 2 de los ensayos clínicos más grandes del mundo en COVID-19 en Europa retiraron la rama de hidroxicloroquina porque es fútil, no tiene sentido, no ha servido. En los análisis que han hecho han encontrado que no tiene ninguna efectividad clínica, por lo cual uno podría decir hoy que lo que parecía una esperanza, hoy sabemos que no lo es. Así que eso respecto a la hidroxicloroquina. Creo que Estados Unidos se apuró, sobre todo a partir que el presidente Trump comentó que había una droga que trataba el virus y que era efectiva, y me parece que se adelantó un poco a la ciencia, o usó una ciencia muy limitada para hacer esas expresiones, y bueno, por eso en su momento se la consideró la droga como parte del tratamiento. Pero después, rápidamente, en Estados Unidos, las sociedades médicas dijeron que esa droga solo convenía usarla dentro de ensayos clínicos y no como tratamiento de los pacientes fuera de una investigación. Así que hemos vuelto a foja cero, la droga no parece ser útil, nosotros no la usamos, y ya en el mundo casi nadie la usa después de todos estos resultados negativos que te cuento. Respecto del suero equino, es algo que se está evaluando, es una forma de producir anticuerpos y darle este suero con estos anticuerpos que podrían neutralizar el virus a los pacientes, y que la misma salvedad de antes tiene racional, porque se han tratado enfermedades de esta forma. En Argentina hay mucha experiencia con la fiebre hemorrágica, pero eso no quiere decir que este virus responda igual a la infusión de anticuerpos o de suero neutralizante, ¿no? Por distintas razones. Una, que este virus no está tanto en sangre como otros virus, como el de la fiebre hemorrágica, que sí está en sangre. El virus se limita más al pulmón. Y lo segundo es que lo que se infunde no se sabe con exactitud qué capacidad de neutralización tiene. O sea, yo estoy dando una droga
para tratar de neutralizar el virus, pero no sé cuán neutralizante es lo que estoy dando, en el caso de este anticuerpos, ¿no? Así que hay una serie de cosas todavía a dilucidar. Se están haciendo muchísimos estudios, decenas de estudios con plasma de convalecientes en el mundo, y todavía no hay resultados como para decir que tiene que ser parte del tratamiento estándar de la enfermedad. Sigue en fase de investigación. De hecho, en CEMIC, por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo de plasma de convalecientes y hemos brindado un montón de tratamientos de plasma de convalecientes en situaciones de desesperación, de gente joven o gente con mucha enfermedad, y estamos investigándolo, pero todavía no podemos decir que sea útil. Me parece que tenemos que esperar a que estén los resultados de las investigaciones. Me diste el pie para preguntarte, recién dijiste personas que están quizás en un estado crítico, desesperados, con enfermedades preexistentes, y hay una pregunta que es muy recurrente en la gente. Aquellas personas con enfermedades preexistentes y que terminan siendo contagiados por el COVID-19, ¿cuáles son aquellas enfermedades preexistentes que aumentan el riesgo de mortalidad? Por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardíaca, TOC, obesidad, enfermos oncológicos. ¿Hay un ranking? Sí, todas esas básicamente, lo sabes muy bien. Los pacientes que tienen enfermedad por COVID-19, cuando tienen alguna de las condiciones que mencionaste, particularmente obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial, enfermedad vascular, esos pacientes les va peor que a los que no tienen esas enfermedades. Lo mismo que los pacientes que reciben tratamientos oncológicos o que tienen su inmunidad deprimida. Pero eso no es una regla que aplica al COVID-19, eso es en general una regla que aplica a muchas enfermedades infecciosas, donde estos pacientes cuando tienen infecciones les va peor que a otros. ¿Sí? Pero, a ver, que tiene hipertensión arterial, ¿está más complicado, más comprometido, por decirte algo, que el fumador o el que tiene asma? Te estoy diciendo algo. Mira, la verdad que es una pregunta difícil de contestar. Lo que sí te puedo decir es que la hipertensión arterial es una enfermedad muy prevalente, sobre todo a medida que aumenta la edad en la vida, ¿no? Cuanto más grande es una persona, más posibilidad tiene de tener hipertensión. Y nosotros sabemos que independientemente de la hipertensión arterial, la edad es un factor de riesgo para mortalidad por COVID de lo más importante que hay. O sea que si yo te tuviera que decir cuál es el factor de riesgo más importante para una persona en la mortalidad por coronavirus o por COVID-19, te diría que la edad es el número uno. Cuanto más grande, peor les va, y eso es bastante claro en estadísticas de muchos lugares del mundo. Así que ese sería el primer concepto. La edad es el factor de riesgo más importante para que a una persona le vaya mal por COVID, ¿no? Te puedo decir que no se muere gente de menos de 20 años conceptualmente, y que si uno tiene más de 80 años la mortalidad puede pasar el 20%. Y eso es lineal, a partir de los 50 años empieza a aumentar la mortalidad y se va duplicando por cada 10 años hasta llegar a la franja etaria que te mencioné. Así que la edad sigue siendo el factor de riesgo más importante que conocemos, y después estas enfermedades preexistentes, obviamente estamos analizando los datos y viendo qué le pasa a la gente y viendo la información del mundo, pero sabemos que a los obesos les va peor, hemos visto que a pacientes hipertensos les va peor, a pacientes que tienen enfermedades como las que mencionamos también. Así que eso hace una regla general en medicina, ¿no? Que los pacientes que tienen enfermedades previas les va peor que aquellos que no. Martín, se estuvo hablando en algunos periódicos de Italia y de España de que el virus va perdiendo potencia, de que no tiene la misma fuerza que al inicio, hace 5 meses, de que es un virus que va mutando, que tiene que ver también en la población donde llega y se desarrolla, porque va pasando de una persona en otra. Se habló de que la Argentina tiene un calendario de vacunación que es muy bueno, que es bastante exigente. Hasta en un momento se planteaba la vacuna de la BCG, la de la tuberculosis, que hace 100 años se descubrió como quizás uno de los métodos para prevenir en los profesionales de la salud. La pregunta es esa, ¿el virus va muriendo solo? ¿Es así? Y es verdad que la Argentina, digamos, a través de su calendario de vacunación y tener anticuerpos, por eso decían también de que los chicos por lo general no se contagian, o quizás pueden ser asintomáticos, pero no sufren problemas, ¿se da de esa manera? No hay evidencia de que el virus vaya perdiendo fuerza, hay evidencia de que el virus puede mutar, y de hecho hace poco salió una publicación en una revista que se llama Cell, que es una de las revistas más importantes de ciencia del mundo, mostrando cómo
la variedad del virus que está infectando Estados Unidos ha mutado respecto a la variedad que entró en Estados Unidos, que fue una variante europea del virus, y que este virus que está circulando en Estados Unidos aparentemente en el laboratorio tiene más infectividad que el virus original que entró en Estados Unidos. Eso no quiere decir que a los pacientes les vaya peor. Todavía no hay datos de que este virus, con estas mutaciones que va teniendo, haga que a la gente le vaya peor cuando está infectada. Lo que sí puede ocurrir, que está en estudio, es que el virus que está circulando en algún lugar del mundo puede ser un poco más infeccioso, un poco más contagioso que el virus original. Y eso es porque estos virus tienen ácidos nucleicos que son como la biblioteca genética, y son muy promiscuos en la forma en que eslabonan sus ácidos nucleicos, y tienen muchas mutaciones espontáneas, estos virus que tienen RNA. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. Estos virus son RNA. Y la forma en que estos virus se replican hace que tengan mucha tasa de falla en la transcripción de ese RNA, y eso genera mutaciones. Y las mutaciones que mejor se adaptan al huésped son aquellas que obviamente prosperan en la naturaleza, ¿no? Así que no es de extrañar que el virus pueda aprender a infectar mejor a la gente. Ahora, que sea más agresivo, no. Eso no hay evidencia. De hecho, en Argentina la tasa de letalidad que tenemos ronda el 2%, que es una tasa de letalidad esperable, como se ha visto en muchos otros lugares del mundo. No es peor lo que se ha visto en otros lugares del mundo. Y respecto a la vacuna de la BCG, que es la otra parte de tu pregunta, no hay ninguna evidencia científica sólida que diga que la gente que está vacunada con BCG le va mejor con este virus. Así que eso es son todas especulaciones sin mucho sustento hoy en día, ¿no? Dentro de los avances, el mundo entero está trabajando sobre encontrar una vacuna, entender un poco más el comportamiento del virus, hasta que salga la vacuna, encontrar también algún tratamiento para los enfermos de COVID. ¿Hay alguno de estos avances que ya están en una fase preclínica o clínica de encontrar una vacuna? Vos recién nombrabas ARN, digamos, el método. Por lo que se nombra, por lo que se dice, hay diferentes métodos para hacer esta vacuna. ¿Hay alguno que a vos te simpatice un poco más, que creas que es más serio, que estamos más cerca de una vacuna? Mira, lo que te puedo contar es que hasta ahora las vacunas virales eran de algunos grupos grandes en general. Una es usar un virus inactivado, otra es usar un virus atenuado, o sea, una cepa viral que no produce mucha enfermedad clínica pero que da inmunidad, como el caso de la rubiola, o el sarampión, la varicela, en fin. Hay vacunas que están atenuadas, hay vacunas que, como te dije, son con componentes del virus que generan una respuesta inmune, se llaman recombinantes, como la vacuna de la hepatitis B, por ejemplo, que son muy efectivas. Hay vacunas con virus que son inactivados, como la vacuna del virus de la gripe, en fin. Hay un montón de vacunas de distintos tipos. Ahora, lo que vos mencionás son formas nuevas de vacuna. Y en COVID hay una serie de vacunas que están en fase clínica que usan formatos o plataformas distintas que las vacunas que usábamos convencionalmente. Una es meter el ácido nucleico de este virus adentro de otro virus. Y esa es una vacuna que se está probando en Brasil y en Sudáfrica actualmente, que utiliza lo que se llama un adenovirus, que no es un coronavirus, es otro virus, pero con el ácido nucleico del coronavirus adentro. Entonces eso genera que exprese proteínas del coronavirus y uno genera una respuesta inmune contra esas proteínas, lo cual le conferiría inmunidad contra la infección. Otras vacunas están hechas a base de RNA directamente, y todas estas vacunas son plataformas nuevas. No hay ninguna de estas vacunas licenciada en el mundo previamente para ninguna infección viral, así que yo sería cauto, porque estamos con vacunas, con plataformas que nunca usamos antes para virus, y por otro lado, porque la logística de producir una vacuna, y hay varias, hay 10 vacunas por lo menos que están en investigación clínica, y algunas de ellas ya están en fase clínica, por suerte. Si uno consiguiera una vacuna efectiva, y ojalá ocurra pronto, la logística de producir una vacuna a escala mundial es muy grande, es enormemente grande. Vos imaginate que necesitarías una vacuna
y probablemente estarías hablando de vacunar más de 1.000 millones de personas, ¿no? En el mundo hay más de 6.000 millones de habitantes, tendrías que vacunar a las 1.000 millones de personas que circulan, que están en riesgo o demás, y son miles de millones de personas, así que producir una vacuna a esa escala es muy complejo, es muy complejo, así que yo no creo que la vacuna esté para el invierno que viene, creo que puede haber adelantos significativos ahora que esté lista para uso poblacional aquí en la Argentina, una vacuna en invierno del año que viene, lo veo poco factible, por lo que te cuento, ¿no? O sea, ¿y cuál sería el pronóstico tuyo, siendo prudente, de una vacuna de Argentina? Yo creo que no creo que la vacuna, no creo que llegue a estar disponible. Ojalá me equivoque, son los errores que celebraría tener. Ojalá que la pudiéramos tener en el invierno del año que viene, pero lo veo difícil porque primero hay que probar que es efectiva la vacuna y recién se está haciendo eso. Y pensar que las vacunas llevan mucho tiempo de desarrollo y hay vacunas que se han licenciado rápido, que han sido modelos de cómo desarrollar una vacuna. El ébola es un ejemplo, que en un año había una vacuna licenciada después del brote en África, y bueno, esperemos que con esto ocurra lo mismo. Ahora, que la vacuna esté licenciada un año de la enfermedad y tener escala internacional de producción y distribución de la vacuna, eso es complejo y no creo que ocurra para el invierno que viene, así que el pronóstico es que este virus va a circular entre nosotros por varios años. Claro, tenemos que empezar a acostumbrarnos y a aceptar a vivir por lo menos durante un año más, ojalá te equivoques, como vos decís, con protocolos, ¿no? Con protocolos sanitarios. Te hago la última pregunta y con esto cerramos y te agradezco nuevamente. Nos están enviando por las redes sociales y seguís una enciclopedia abierta, Martín. Para vos, ¿este virus es sintético, entendido sintético, fabricado, saliendo de un laboratorio, o crees que es un virus que salió naturalmente? Mira, Aldo, la verdad que sobran ejemplos en el mundo de virus que han pasado de un animal al ser humano, ¿no? Aun cuando ni siquiera sabíamos lo que eran y no los podíamos sintetizar. Así que yo tiendo a creer que esto ha sido una ocurrencia de la naturaleza, ¿no? Realmente, y no que ha sido un virus producido para generar daño. Los médicos tendemos a creer de una forma benigna. Ahora, hay personas que piensan de una forma un poco más perseguida o un poco más paranoide, que piensan que todo es un atentado, que todo es un complot, que todo... Bueno, la verdad, hay ejemplos sobrados de que los virus han pasado de los animales al hombre, produciendo infecciones en el hombre, y cuando ni siquiera sabíamos qué eran. Así que yo tiendo a creer que ha sido algo que naturalmente iba a ocurrir. Y este no es el último virus que va a producir esto en el ser humano. Seguramente más adelante vendrán otros, ¿no? Está en nosotros la capacidad de alarma, de detección, y para tratar de frenarlos antes que pasen del animal al hombre. Y de hecho hay un montón de trabajos en China con otros virus, como el H5N1 y otro tipo de virus de la gripe en animales, que se sabe que con algunas mutaciones podrían pasar al hombre, y bueno, hay mucho celo de las sociedades internacionales o de los gobiernos internacionales para tratar de detectar virus en animales con potencial pasaje al hombre. Y cuanto mejor se haga ese trabajo, que es un trabajo abierto, que tiene que ser hecho por la comunidad científica internacional, más chances vamos a tener o más posibilidades vamos a tener de detener ese pasaje. Pero la naturaleza tiene formas que son realmente muy variadas, y no me asombraría que en algún momento otro virus pudiera pasar del animal al hombre y producir una pandemia. Espero no vivirla por lo menos durante los próximos años, ¿no? Así que ya con esta tenemos bastante. Hemos tenido la H1N1 y ahora tenemos esta, así que bueno, está claro. Pero ejemplos sobran, ¿no? Ejemplos de esto sobran. Sí. Está claro que la naturaleza se manifiesta también, y me quedé con algo que vos decías, tomar este momento como un aprendizaje, ¿no? Y también pensaba en una cuestión política, donde se empieza a tomar conciencia también en diferentes gobiernos en invertir en la ciencia, en investigación, en los científicos,
la salud, en los sistemas de salud, porque es lo que viene. El hombre avanza, la naturaleza responde, y esto, como vos decís, no creo que sea la última pandemia o el último virus que pueda producir un daño como este, que gracias a Dios este es de baja letalidad. Hay otro, como vos decías, de letalidad mucho más grande. Martín, te quiero agradecer por estos minutos, fuiste más que claro, la gente empieza a entender un poco la información, desde que hay una familia de COVID, de cuáles son los síntomas, bueno, todo un panorama bastante amplio y certero, así que yo te agradezco muchísimo. Bueno, un placer haber hablado con ustedes. Gracias, Martín, lo mismo para nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego, cuídense. Hasta luego, gracias.